Cuando una monja, visiblemente embarazada, entró en un banco para reclamar su herencia, se armó un gran alboroto. Lo que ocurrió a continuación fue aún más inesperado. Esa mañana, la hermana Amanda, con paso firme pero sereno, atravesó las puertas del banco y se dirigió directamente a la oficina del director. La presencia de una monja en aquel lugar no solía llamar la atención, pero lo que realmente sorprendía era su estado evidente de embarazo. Su vientre, redondeado y prominente, se destacaba bajo el hábito modesto que solía portar. Mientras caminaba, la mirada de algunos clientes se desviaba hacia ella con curiosidad y asombro, pero la hermana Amanda no se dejaba perturbar por las miradas inquisitivas que recibía. Al acercarse a la mesa del director, su creciente barriga se balanceaba con delicadeza bajo sus prendas modestas, un recordatorio palpable de la vida que crecía dentro de ella. Con calma y determinación, la mujer solicitó acceso a una caja de seguridad que le correspondía. La directora, alzando la vista de sus papeles, se encontró con la inusual imagen de una joven monja embarazada frente a ella, solicitando acceso a una caja de seguridad que había pertenecido a uno de los hombres más ricos de la ciudad. El asombro se reflejó en los ojos de la directora, quien apenas pudo ocultar su sorpresa ante la escena poco común que se desarrollaba frente a sus ojos. La hermana Amanda, acostumbrada a las reacciones de desconcierto que había provocado en los últimos meses, observó con serenidad la expresión sorprendida de la gerente. Aunque comprendía el impacto que su presencia podía causar, estaba decidida a cumplir con su deber, sin importar las expectativas o los prejuicios que pudieran rodear su situación. De hecho, no era la primera vez que atraía las miradas críticas de los extraños. La hermana Amanda llevaba consigo una historia de dolor y transformación. Una historia marcada por la tragedia y la redención. Amanda no había sido especialmente religiosa antes de decidir tomar los votos como monja. Su padre, Juan, había alentado sus inclinaciones empresariales cuando era una joven rebelde. Sin embargo, un fatídico día, una discusión desgarradora desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de su vida para siempre. En un accidente desgarrador, sin querer, atropelló a su hermano menor con el coche, causándole la muerte. La tragedia no solo cobró una vida, sino que también desgarró los lazos familiares. Las discusiones con su padre y el resto de la familia la dejaron aislada y desamparada. Juan, devastado por la pérdida de su hijo y enfurecido por la tragedia, rechazó a Amanda de inmediato, dejándola sin ningún tipo de apoyo emocional o financiero. Abatida y perdida, Amanda buscó refugio en un monasterio, un lugar donde esperaba encontrar consuelo y redención. Allí, entre los muros silenciosos del convento, sus prioridades cambiaron radicalmente. Se comprometió a dedicar el resto de su vida a la oración y al servicio de los más necesitados, particularmente de los huérfanos que encontraban albergue entre las paredes del convento. Fue entonces cuando se le asignó trabajar junto a un joven psicólogo encargado de los niños con necesidades especiales. Con el tiempo, entre Amanda y el psicólogo, se forjó un vínculo profundo e íntimo, alimentado por la compasión y el compromiso compartido de ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Los años de colaboración estrecha y dedicada fortalecieron su conexión, hasta que los sentimientos mutuos se tornaron innegables. Sin embargo, la felicidad compartida se vio ensombrecida por un problema familiar que obligó al psicólogo a regresar repentinamente a su hogar. Amanda, enfrentándose a la noticia de su embarazo, se encontró en una encrucijada emocional y espiritual. La revelación de su estado conmocionó a las otras hermanas religiosas, quienes lo consideraron una traición a sus votos y una afrenta a la Sagrada Orden. Algunas de las hermanas, especialmente las más severas, exigieron su expulsión inmediata del convento como castigo por lo que consideraban un acto de deshonra. No obstante, la Madre Superiora, conocida por su compasión y discernimiento, optó por un enfoque diferente, reconociendo el profundo amor de Amanda por la comunidad y su deseo sincero de redimirse. La Madre Superiora ofreció refugio y seguridad a la joven monja, a pesar de la oposición y el juicio de las demás. Así, Amanda encontró en el convento un santuario para dar a luz a su hijo, mientras continuaba su vida dedicada a la fe y al servicio. Su historia era una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y la bondad podían prevalecer sobre el juicio y la condena. El fallecimiento de su padre, Juan, trajo consigo una tragedia mayor, justo cuando las cosas empezaban a calmarse en el monasterio. David, su primo, heredó las propiedades y el imperio empresarial de la familia, dejando a Amanda solo la combinación de una modesta caja de seguridad en el banco. Para Amanda, la muerte de su padre representó la pérdida de la única familia que le quedaba, sumiéndola en un profundo dolor. La sorpresa de encontrar la llave dentro de una caja de seguridad entre las pertenencias de su padre la dejó perpleja al principio.
Se resistió a recibir cualquier cosa de él, especialmente después de haber causado tanto sufrimiento a su familia, pero pronto comprendió la urgencia de la situación. El convento necesitaba una reforma urgente y el orfanato corría el riesgo inminente de cerrar por falta de fondos. Con el corazón cargado de responsabilidad y preocupación por el bienestar de los que dependían de ella, Amanda decidió hacer un uso de los recursos inesperados que le legó su padre. La directora del banco condujo a la hermana Amanda a la cámara acorazada que contenía su caja de seguridad. En un momento de recogimiento, Amanda abrió la caja, encontrando una suma de dinero mucho mayor de la que había imaginado. Era un don providencial, una respuesta a sus plegarias y una luz en medio de la oscuridad que amenazaba con cerrar las puertas del convento y del orfanato. Con renovado ánimo y gratitud en el corazón, Amanda salió del banco con parte del dinero en la mano y el resto resguardado en la caja. Sin embargo, ese día tomaría un giro aterrador que nadie podría haber anticipado. La tranquilidad de la calle se vio abruptamente interrumpida por la repentina aparición de dos hombres enmascarados, cuyas intenciones eran claras: apoderarse de la caja. A pesar de su estado de embarazo, Amanda se negó valientemente a ceder ante los agresores, dispuesta a proteger no solo el dinero, sino también su propia integridad y la de su futuro hijo. La escena de tensión se intensificó mientras Amanda defendía lo que tanto había luchado por conseguir. Los agresores, superados por la situación y el repentino arribo de una patrulla de policía, entraron en pánico y huyeron a toda prisa. La llegada de la policía no solo dispersó a los atacantes, sino que también brindó un alivio bienvenido a Amanda, quien se encontraba visiblemente afectada por el incidente. Los agentes, al principio sorprendidos por la presencia de una monja embarazada en medio de una escena tan violenta, demostraron compasión y consideración hacia Amanda. Le aseguraron que los agresores eran probablemente delincuentes comunes que habían visto en ella un objetivo fácil debido a su estado de embarazo y su apariencia de monja. La experiencia, aunque aterradora, fortaleció el espíritu de Amanda y reafirmó su determinación de proteger lo que había logrado para el bienestar de su comunidad. La policía, preocupada por identificar a los agresores, interrogó a Amanda sobre cualquier detalle que pudiera distinguirlos. Sin embargo, la joven monja estaba demasiado conmocionada por el incidente para procesar claramente la información. A duras penas, recordaba un rápido vistazo el tatuaje que adornaba el brazo de uno de los atacantes. Incapaz de proporcionar una descripción precisa del tatuaje, los amables agentes decidieron llevar a Amanda de regreso al convento, asegurándose de que estuviera a salvo. La joven monja, aún temblando por la experiencia traumática, agradeció profundamente la ayuda de la policía mientras volvía a casa. Al llegar al monasterio, Amanda se detuvo para recuperar el aliento, sintiendo el peso del dinero oculto bajo su hábito durante el intento de robo. Con manos temblorosas, sacó el dinero y lo contempló con alivio y gratitud. El legado de su padre, de alguna manera, había sido preservado gracias a la forma en que lo había escondido bajo sus prendas con cuidado y astucia. Al examinar la caja de seguridad, Amanda descubrió algo más que el dinero. Dentro, entre los billetes y los documentos importantes, encontró una carta conmovedora escrita por su padre apenas unas semanas antes de su fallecimiento. En ella, Juan expresaba profundos remordimientos por haberla rechazado y alejado de la familia, pero también manifestaba su orgullo y satisfacción por la elección de Amanda de dedicarse a la vida religiosa. Pero la revelación más sorprendente estaba por venir. En la carta, su padre confesaba el oscuro pasado de la empresa familiar, construida sobre transacciones ilegales y relaciones corruptas con funcionarios públicos. Amanda se sintió conmocionada al descubrir la verdadera naturaleza del legado que le había dejado su padre. Para su asombro, Juan había decidido legarle a Amanda un considerable 50% de las acciones de la empresa, junto con la documentación que exponía las prácticas cuestionables de la empresa. Era un legado inesperado, un acto de retención por parte de su padre, quien deseaba que Amanda conociera la verdad y tomara sus propias decisiones. Amanda se encontró ante un dilema moral abrumador. Aunque su corazón seguía firme en su compromiso con la iglesia, el convento y el orfanato, la tentación de la riqueza y el poder ejercía una atracción inesperada sobre ella. Consciente de las implicaciones de su legado, Amanda se enfrentaba a una decisión que podría cambiar el curso de su vida y de las instituciones que tanto amaba. Las dudosas actividades y los encubrimientos que habían acumulado el patrimonio familiar salieron a la luz con la muerte de su padre, exponiendo una verdad incómoda que Amanda no podía ignorar. Aunque ahora tenía acceso a una riqueza y una influencia considerable, decidió mantenerse al margen de las actividades cuestionables en las que había participado su familia. Su primo David, quien había estado al frente de la empresa junto a su padre después de que ella fuera rechazada, estaba preparado para asumir el control total de la compañía.
Decidida a enfrentar la situación de manera transparente, Amanda optó por comunicarse con su primo para informarle lo sucedido. La emoción y la incertidumbre se entrelazaban mientras se preparaba para encontrarse con David, pues no se veían desde el día en que su padre la expulsó de casa. Amanda anhelaba discutir sobre la herencia de su padre y el futuro de la familia, consciente de que el pasado arrojaba una sombra oscura sobre su relación. Sin embargo, el encuentro con David en su lugar de trabajo no transcurrió como esperaba. Su primo fue implacable en su negativa, argumentando que debido al rechazo anterior, Amanda no tenía derecho a reclamar ninguna parte del legado de su padre. Sus palabras fueron ásperas y su actitud agresiva. Amanda, enfrentándose a la hostilidad de su primo, reveló su renuncia a cualquier interés en el negocio y las propiedades familiares. Se consumía por la culpa y la vergüenza, convencida de no merecer una parte de la fortuna familiar debido a las acciones pasadas que habían desencadenado la trágica muerte de su hermano. A pesar de su conflicto interno y del peso de su pasado, el bienestar del orfanato que se le había confiado seguía siendo su principal preocupación. Además, el inminente nacimiento de su hijo alimentaba su instinto maternal, haciéndola reflexionar sobre el futuro que deseaba para él. La sorprendente actitud de Amanda desconcertó a David, quien no podía comprender por qué renunciaba a la considerable herencia de su padre. La mujer que había conocido antes, obstinada y desafiante, contrastaba notablemente con la nueva Amanda, que mostraba una humildad y una determinación desconocidas hasta entonces. Amanda había elegido un camino de integridad y redención, alejándose del legado manchado de su familia para abrazar una vida de servicio y dedicación. Aunque el sacrificio implicaba renunciar a la fortuna y al poder, encontró su verdadera riqueza en el amor y el cuidado de aquellos que dependían de ella. Amanda tenía una petición que pesaba sobre su corazón, una súplica relacionada con un terreno situado en la zona, recientemente adquirido por la mayor empresa inmobiliaria de la ciudad con el propósito de construir un gran complejo residencial. La administración tenía la intención de demoler el convento y el orfanato, instituciones que Amanda consideraba esenciales para su vida y su propósito. Con determinación y pasión, Amanda imploró a David que utilizara la influencia de la empresa para detener los planes de la inmobiliaria. No podía tolerar la idea de que se destruyeran esas instituciones que representaban su compromiso y su vocación. Estaba decidida a salvar el convento y a proteger a los niños necesitados que cuidaba con tanto amor y dedicación. Al principio, David se quedó perplejo ante la petición de Amanda. Las difíciles decisiones que le aguardaban exigían una reflexión profunda. Sin embargo, con el tiempo y la contemplación, David accedió a su pedido, reconociendo la importancia del legado y el compromiso de Amanda con las personas que dependían del convento y el orfanato. Amanda se sintió aliviada y agradecida por haber alcanzado su objetivo mientras David la acompañaba hacia la puerta, pero cuando estaba a punto de abandonar el edificio, un detalle llamó su atención: un tatuaje en la muñeca de uno de los guardaespaldas de David, el mismo tatuaje que había visto en uno de los hombres enmascarados que le habían atacado fuera del banco. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras su mente conectaba los puntos. De repente, todo cobró sentido y Amanda comprendió que tras la muerte de su padre y los eventos posteriores, se escondía algo mucho más oscuro y perturbador de lo que había imaginado. A pesar de los rumores de que su padre había fallecido tras una corta enfermedad, Amanda ya no podía ignorar la sospecha que había nacido en su interior. Sabía que era hora de desenterrar la verdad que se ocultaba detrás de los acontecimientos aparentemente inocuos. El señor Andrés, abogado de su padre, se convirtió en su primera pista en esta investigación, ya que había dejado su trabajo de forma repentina tras la muerte de su padre. Con determinación renovada y una determinación implacable, Amanda se preparó para desentrañar los secretos que yacían en las sombras, sabiendo que el camino hacia la verdad podría ser arduo y peligroso, pero indispensable para encontrar la paz y la justicia que tanto anhelaba. Amanda, decidida a desentrañar los misterios que rodeaban la muerte de su padre, emprendió un viaje lleno de obstáculos, especialmente complicado por su estado de embarazo. Su determinación la llevó hasta la casa del señor Andrés, el abogado de su padre, donde esperaba encontrar respuestas que la acercaran a la verdad. Al llegar a la casa del señor Andrés, Amanda se vio confrontada con una serie de desafíos. A pesar de su estado y las dificultades que enfrentaba, tocó la puerta con firmeza, consciente de que cada paso que daba la acercaba un poco más al esclarecimiento de los hechos. La esposa del abogado, al abrir la puerta, recibió a Amanda con sorpresa y cautela. Tras un momento de incertidumbre, reveló que su esposo había salido de casa una mañana y nunca regresó. Aunque la explicación parecía plausible, Amanda no pudo evitar sentir una incomodidad creciente. Una sensación de ser observada la acechaba, y esta intuición la impulsó a tomar una decisión arriesgada.
Empujando los límites de su determinación, Amanda decidió adentrarse en la casa sin permiso. Lo que descubrió en el interior la dejó boquiabierta. El abogado, aparentemente desaparecido, se encontraba refugiado en su propio hogar, alejado del mundo exterior y de las miradas curiosas. El señor Andrés, sorprendido por la inesperada visita de Amanda, reveló una verdad perturbadora. Desde que ella había dejado la casa, no la había vuelto a ver, y su aparición repentina como monja lo había tomado desprevenido. Sin embargo, no titubeó en compartir con Amanda la oscura conspiración que se ocultaba tras la muerte de su padre. Su muerte no es casual. David, tu primo, y su madre, Sara, tenían grandes ambiciones para hacerse con el control de la gran empresa de medios de comunicación y relaciones públicas, comentó el abogado. Con palabras cargadas de solemnidad, el señor Andrés señaló a David, el primo de Amanda, y a su madre Sara, como los artífices de una trama siniestra para apoderarse del imperio empresarial de la familia. La muerte de Juan, el padre de Amanda, no había sido un accidente fortuito. Había sido el resultado de un plan meticulosamente elaborado para eliminarla a ella y a su hermano, abriendo el camino para las ambiciones desmedidas de David y Sara. Amanda escuchó las palabras del señor Andrés con una mezcla de shock y determinación renovada. La verdad, aunque dolorosa, la impulsaba a seguir adelante en su búsqueda de justicia y redención. Con cada revelación, se acercaba un poco más al corazón de la oscuridad que había marcado el destino de su familia. La tragedia que envolvió a la familia de Amanda no fue un mero accidente, sino una intrincada red de engaños y traiciones tejida por Sara y David, los verdaderos arquitectos del sufrimiento que desgarró la vida de Amanda y su familia. La muerte del hermano de Amanda en el supuesto accidente automovilístico marcó un punto de inflexión trágico y devastador. Manipulación de vehículos, intenciones siniestras y la implacable ambición de Sara y David condujeron a la pérdida de una vida inocente y al sufrimiento indescriptible de Amanda y su familia. La pérdida de su hijo sumió a Juan en un abismo de desesperación y desolación, una oscuridad que Sara aprovechó para ejercer un control absoluto sobre él y la empresa familiar. David, hábil en la gestión empresarial y respaldado por la astucia de su madre, emergió como el principal arquitecto de los planes de expansión y consolidación del imperio empresarial. La revelación de la verdad sobre la muerte del hermano de Amanda y las siniestras acciones de David desencadenaron una espiral de ira y dolor de Juan. Pero antes de que pudiera hacer la justicia, el empresariario fue víctima de la venganza despiadada de Sara y David, envenenado para silenciar cualquier intento de exposición. La comprensión de Amanda sobre la verdad oculta detrás de los acontecimientos se profundizó aún más cuando descubrió las precauciones tomadas por su padre antes de su muerte. Cambios en el testamento, confianza depositada en el leal señor Andrés y la inclusión de Amanda como la destinataria principal de su legado fueron pruebas del amor y la preocupación de Juan por su hija. La mujer, con el acontecimiento de la verdad y el respaldo de las precauciones tomadas por su padre, comprendió que ella era la clave para desentrañar las mentiras y traiciones que habían plagado a su familia. Con determinación inquebrantable, estaba lista para enfrentarse a su primo y revelar la realidad oculta detrás del brillo superficial del éxito empresarial. La búsqueda de la justicia y la verdad se convertía en la misión de la joven monja, una cruzada contra la oscuridad que había consumido a su familia. Con cada pieza del rompecabezas en su lugar, estaba lista para desafiar a aquellos que habían causado tanto sufrimiento y restaurar el honor y la integridad de su familia. La revelación del testamento secreto de su padre fue un giro sorprendente en la vida de Amanda, una prueba irrefutable del amor y la redención incluso en los momentos más oscuros. Este descubrimiento fortaleció su determinación y avivó la llama de la justicia ardiente en su corazón. Con una voluntad inquebrantable y una pasión ardiente por la verdad y la justicia, decidió emprender una cruzada solitaria. Para ella, era imperativo que aquellos que habían tramado el daño contra su familia enfrentaran las consecuencias y que la verdad saliera a la luz. Se lo debía a sí misma, a su bebé, a la memoria de su padre y su hermano. Anhelaba que su hijo comprendiera que su madre no temía luchar por lo que era justo y que la integridad y la honestidad eran los pilares fundamentales de su familia. Quería que su legado fuera uno de valentía, verdad y rectitud. En su búsqueda de justicia, Amanda decidió compartir toda la información que había desenterrado con alguien que creía capaz de llevar adelante la causa con la determinación y la ética que merecía. Esta persona era Emily, una periodista comprometida que durante años había investigado diligentemente las dudosas actividades de la empresa, pero sin encontrar pruebas concretas que respaldaran sus acusaciones. Ahora, armadas con las pruebas incriminatorias que el testamento de su padre proporcionaba, las dos mujeres se unieron en un pacto de determinación y coraje. Juntas se atrevieron a desafiar el status quo, a desenterrar los secretos oscuros que se ocultaban en las profundidades de la empresa y exponer la verdad sin importar las consecuencias.
El camino que tenían por delante estaba lleno de desafíos y peligros, pero la determinación de Amanda y la dedicación de Emily eran inquebrantables. Juntas, estaban decididas a iluminar las sombras y a construir un futuro donde la verdad y la justicia prevalecerían sobre la corrupción y la mentira. Su cruzada había comenzado y el mundo estaba a punto de presenciar el poder transformador de la verdad y la integridad. Con la verdad al descubierto, la historia de Amanda y su valiente lucha contra la corrupción se convirtió en un faro de esperanza y justicia para todos. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, capturando la atención del público y las fuerzas del orden por igual. David y Sarah, los arquitectos del engaño y la corrupción, fueron rápidamente detenidos por las autoridades. Las pruebas acumuladas contra ellos eran abrumadoras y finalmente enfrentaron las consecuencias de sus acciones ante la justicia. El imperio corrompido que habían construido se desmoronó y el gobierno corrupto llegó a su fin, gracias a la valiente elección de la joven monja de revelar la verdad y luchar por la justicia. Con la caída de los culpables, el peso aplastante del pasado se disipó. El legado de deshonestidad y corrupción llegó a su fin y un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte. Para Amanda, su prioridad era el bienestar del convento y el orfanato que tanto amaba. Con el dinero de la caja de seguridad de su padre, planeaba mantenerlos al día y organizados, asegurándose de que las necesidades de la comodidad y sobre todo de los niños estuvieran cubiertas. Su objetivo en la vida se convirtió en garantizar que los más vulnerables recibieran el cuidado y la protección que merecían. Cada paso que daba estaba impregnado de un profundo sentido de propósito y dedicación hacia su causa. En honor a su hermano y su padre, cuyo sacrificio no había sido en vano, se construyó una nueva ala del convento. Esto sería un recordatorio permanente de su legado y un testimonio de la fuerza y la determinación que tuvo Amanda para superar la adversidad y construir un futuro mejor. El hijo recién nacido de Amanda, con los ojos heredados de su abuelo, llevaba el nombre de su querido hermano. Era un símbolo de la continuidad de la familia, un vínculo entre el pasado y el presente, y un recordatorio de que el amor y la justicia perduran a través de las generaciones. Con su hijo a su lado y su comodidad unida en un espíritu de esperanza y renovación, Amanda miró hacia el futuro con optimismo y determinación. Su legado viviría para siempre, una historia de coraje, sacrificio y triunfo sobre la adversidad que inspiraría a las generaciones venideras a luchar por lo que es justo y verdadero. Y así, con un final feliz, comenzó un nuevo capítulo en la vida de Amanda y su familia. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.